No, y lo curioso es que en la transcripción, si alguien se molesta en leer los miles y miles de páginas del juicio, donde dice blanco, si miras la prensa de aquel entonces, decía negro. Sí, no es cuestión de investigar muchas cosas, sino está en la mismísima vista con lo de los monjas. Sí. Sí, un día yo estaba sentado al lado del niño del país, José Gaudí, y estábamos escuchando los testimonios de las monjas. El día siguiente, él escribe justo lo contrario de lo que había dicho. Yo esperé unos días y me iba a un abogado, como los conocía a todos, entonces digo, mira, sácame la transcripción, porque tenían ahí un ejército de chicas sentados que estaban transcribiendo todo hasta todo lo que pasó en la sala de juicio, y estos llegan a más de 30.000 folios. Entonces yo me busqué las páginas de cogí el artículo de él, de testigo, y digo, oye, ¿tú qué por qué has puesto esto? Y lo único que me dijo es, déjame en paz. También, como habéis visto, construyó un juzgado especial. Y creo que tengo razón que en los primeros 3 meses iba a la prensa, ¿no? Sí. Luego había un receso por las vacaciones de verano, y luego seguía un año más. Y casi no asistía a nadie. No, pero por ejemplo, F cambiaba el niño, siempre era un niño joven que hacía prácticas y lo cambiaban cada semana, claro, no se entraba nunca de nada. Y muchas veces yo le escribía en originales, digo, mira, por eso. Quítame, cambio. Sí. Por curiosidad, es que lo has apuntado antes y no lo has resuelto. No tiene que ver con el SIDA, pero has dicho el SIDA, un punto chino. Y este planito me gustaría que lo dieras un poquito más antes de retomar. Bueno, el SIDA, según nos cuentan, empezó en San Francisco, con el caso de 5 homosexuales. Para empezar empezamos otra vez con todas las mentiras. Para empezar, estos 5 homosexuales no se conocían entre ellos. Así, cuéntame tú cómo pueden haber tenido contacto entre ellos. Después, hay unos criterios establecidos entre la OMS, el famoso CDC otra vez y varios otros, que el SIDA, si tú tienes SIDA en el occidente, tienes tantos X síntomas. Pero si lo tienes en África, son otros síntomas. Si lo tienes en Asia, son otros otra vez. En África no te hacen ni análisis, porque no pueden, porque no tienen ni los medios. Después hay otra cosa, el AZT, por ejemplo, te mata antes que el SIDA, el famoso SIDA. Después hay otra cosa, nadie ha visto el virus del SIDA hasta hoy. Es lo mismo como aquí, en el aceite no se puede ver el agente tóxico. Y me da mucha pena porque hay una cantidad de jóvenes estudiantes que están haciendo su doctorado investigando en el aceite, esperando que les caiga por arte de magia el tóxico encima. Y en el SIDA es lo mismo, están investigando, nadie ha visto el virus desde hace como mínimo 10 años, si no más, creo que son más. Hay una revista inglesa que ha prometido $1 millón si alguien le puede traer la foto de este maldito virus. El $1 millón se queda ahí, porque no existe, este virus no existe. Que la gente se muere de algo, estoy totalmente de acuerdo, pero no de lo que nos dicen que es. Después hay 2 tests, el Western Blot y el otro, ¿cómo se llaman? ELISA. En los packs para hacer el test, el laboratorio mismo pone en grandes letras, no es necesariamente fiable. Así, entonces, ¿en qué estamos? Entonces, parte de la duda, o sea, ya sé que está fuera del ámbito de esta charla en particular, pero entre tus dudas están el origen del SIDA o la forma de transmisión del SIDA o lo que decías antes del eco. Que no existe. Vale, que no existe. De acuerdo. Lo mismo para el BSE. Tú te puedes tomar todos los bifes, tómate todos los bifes que quieres, no vas a enfermar el BSE, sino puedes enfermar el Creutzfeldt-Jakob, pero esta enfermedad está conocida desde hace siglos y solamente le han dado un nombre al principio del siglo XIX. Los 2 señores, uno se llama Creutzfeldt y otro se llama Jakob. Hasta ahora nadie sabía lo que era, pero existe. Y el SIDA, la gente se muere, pero en África se muere mucho más por falta de sanidad, falta de higiene, falta de alimentos. Por ejemplo, en África solamente basta que tú tengas
una especie de resfriado, una ligera fiebre y pérdida de peso durante un mes y ya te han diagnosticado, tú tienes SIDA. Y hay casos que me han contado médicos que la gente se muere solamente por el susto de que le han dicho que tiene SIDA. Después había aquí la gran conferencia, que creo que era en 2002, ¿no? La gran conferencia sobre el SIDA que había en Barcelona. En mi casa había, porque había la conferencia alternativa, había unos científicos que habían trabajado durante años en desmarañar el tema del SIDA. Uno que había trabajado durante 30 y pico de años en el Sloan Kettering Institute, que no es exactamente un bar, ¿no? Es uno de los sitios más reputados del mundo. Dice que tampoco, él no ha visto nada y entonces varios gobiernos les habían invitado a un grupo para ver, para su conferencia, etc. Entonces me contó dos casos. En Sudáfrica estaban todos hablando y entonces querían ver pacientes del SIDA. Se van al hospital más grande del mundo, que es el Soweto, lógicamente, porque está tan lleno de gente. 3.000 camas tiene este hospital, así que había para elegir. Y los médicos les dicen, lo sentimos mucho, no os podemos enseñar ni un caso de SIDA porque no lo tenemos. Tenemos por un tubo tuberculosis, malaria, todo lo que queréis, pero SIDA ninguno. Pero claro, si le hicimos esto a la OMS, no lo están viendo. Así que todos estos, SIDA. Me cuenta el mismo señor, me cuenta de la visita a la India. Hay un cóctel, está el ministro, el viceministro, no sé qué, y dice, pues mira, queremos ver unos pacientes también. Dice, pues mañana os llevo al hospital. Total, les llevo al hospital, les enseñan pacientes de todo habido y por haber, y dicen, bueno, y ahora enséñanos pensando que a lo mejor estaban en otro edificio, etc. Enséñanos a los pacientes de SIDA. Dice, es que no tenemos, no hay. Tenemos por un tubo lo mismo, tuberculosis, malaria, todo lo que queréis, pero sí, lo tenemos. Pero si lo decimos a la OMS, no está ni un duda. Un poco el objetivo, o sea, la perspectiva que tenemos hoy sobre el libro y el documental, ¿cuál sería? O sea, una vez, si logramos entender la política global de un país que está en una situación de desequilibrio, que no puede decir que la ha cagado abiertamente y que tendría que crear toda una, llamémosla, clínica secreta para salvar a la gente sin que los demás se enteraran, por decirlo de alguna manera, es decir, para salvar la cara y seguir teniendo pues, las exportaciones a Europa, etc. Viéndolo ahora con 20 años de perspectiva, lo que debemos sacar del libro, la lección, ¿cuál sería? Es decir, si nos volvemos a poner... Pero no es solamente el gobierno, porque aquí se han juntado... se han juntado el gobierno español, el gobierno alemán, porque yo sé cuándo y quién ha ido a hablar con Kohl, que era la capa en Zaragoza. Después el gobierno americano, porque el CDC es lo que llaman en Estados Unidos una agencia federal, y tú seguramente sabrás lo que quiere decir eso, ¿no? Una agencia federal no está sujeto debajo del Congreso, sino directamente debajo del presidente. Total. Aquí tenemos el gobierno español, alemán y americano, para empezar. Después tenemos la OMS, porque esta conferencia que hemos visto aquí, donde se inventó la palabra aceite del síndrome tóxico, que sacó la OMS un librito verde que tiene unos trozos de puzzle delante, en la portada, y allí ponen aceite, así que esto es la OMS. Y después tenemos a la Bayer, que no quiere que se sepa que uno de sus productos, y lo que no sé, por el CSIC dice que era un experimento con un arma químico. Lo que no sé si era hecho a propósito, que me temo que sí, o era un accidente.